Esta es una producción de Fiat Lux México. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: El reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece, y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas, y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿Con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos, y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes, les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Comentario al Evangelio. El reino de Dios es de Dios. Expresiones entusiastas como: vamos a construir el reino de Dios, debemos hacer realidad el reino entre nosotros, entre otras, sin que dejen de ser ciertas, también tienen el riesgo de olvidar un aspecto fundamental de la vida cristiana, que el reino de Dios es también de Dios, es decir, que así como es esfuerzo humano, también es gracia de Dios. Por esto, el reino de Dios se parece a una persona que, si bien confía en su responsabilidad, también está abierta a confiar en la gracia de Dios, pues así pasan las noches y los días. Aquella semilla, al tener su dinamismo propio, dará fruto. La persona, sin explicarse cómo se dio el desarrollo y sin justificar sus posibles errores o descuidos, es capaz de reconocer el fruto y hasta de beneficiarse de él. Esta dinámica, propia de la palabra de Dios, que tiene detrás la convicción de que la presencia de lo bueno en la vida de las personas es debido no solo gracias al esfuerzo del hombre, sino también a la presencia amorosa de Dios, que, no por ser misteriosa, es ciertamente irrelevante. Se expresa también en su alcance. Precisamente por esto, el reino significa acogida para todos, preferentemente para los más humildes y sencillos que en los imaginarios antiguos eran representados a través de las avecillas. Así, mientras los reinos eran representados por árboles frondosos que ofrecían sombra y protección a quienes estuvieran dispuestos a pagar el precio de sumisión a sus gobernantes, el reino de Dios es un espacio en el que los más desprotegidos se sientan guarecidos y atendidos. ¿Por qué resulta peligroso en nuestra vida cristiana actuar olvidándonos de que el reino de Dios es una gracia? ¿De qué manera podemos combinar la gracia y el esfuerzo, el reino como un don, al mismo tiempo que como una responsabilidad? Busquemos algún compromiso.